Buenos días, hermanos y amigos que están viéndonos en esta mañana. Sean todos bienvenidos a este servicio virtual de la Iglesia Bautista Reformada, Baluarte de la Verdad. Vamos a dar inicio en esta mañana al estudio del libro de Génesis que hacemos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana. Pero antes de eso les invito a que nos encomendemos a Dios en oración. Padre soberano, gracias te damos por tu maravillosa palabra que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es la verdad y que en ella encontramos el consuelo y el aliento para nuestras almas. A través de tu palabra nos damos cuenta, Señor, de que somos pecadores, de que te necesitamos, oh Padre, necesitamos de ti, necesitamos ser llenos de ti, oh Señor. Por eso te pedimos que tu palabra more en abundancia en nuestros corazones, porque somos pecadores. Reconocemos, Señor, que hemos pecado contra ti, que a lo largo de esta semana hemos pecado contra ti, haciendo lo que a ti no te agrada, Padre. Por eso te pedimos que nos ayudes y que nos fortalezcas en ti. Que tu gracia, Señor, sea sobre nosotros, que nos ayudes, que nos animes, que nos guíes en pos de ti, de tu santa palabra, para que todo lo que hagamos repercuta en gloria tuya, Padre. Para que todo lo que hagamos repercuta en gloria tuya, Señor. Para que así podamos alabarte, exaltarte y glorificarte, oh Dios. Padre, que tu Espíritu Santo nos ilumine en esta mañana para que comprendamos mejor tu palabra y para que a través de ella seamos nutridos y lo apliquemos a nuestra vida, para gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos y amigos, como ya les dije, vamos a estar estudiando el libro del Génesis, especialmente lo referente al patriarca José. Vamos a estudiar Génesis capítulo 37, el cual nos habla acerca de José. Antes de dar inicio a este estudio, vamos a hacer, como hacemos habitualmente, un repaso para tener presente lo que la Biblia nos ha dicho hasta ahora acerca de José. ¿Quién es José? José es el hijo de Jacob y Raquel, su esposa amada. José es hijo de Jacob y Raquel, la esposa a la que Jacob tanto amaba, por la que trabajó 14 años para poder casarse con ella. Cuando José era un niño, porque recordemos que cuando él tenía 6 años, su padre, Jacob, huyó a escondidas de su tío Labán. No dio la cara, ni tampoco confió en Dios, Jacob, siendo así un mal ejemplo para sus hijos, especialmente para el pequeño José, que veía todo esto. José vio a su padre hacer estas cosas y creció sabiendo que él las había hecho. También cuando su padre se encontró con su hermano Esaú, a quien años atrás había engañado, Jacob se humilló y demostró que él se encomendaba a Dios, sabiendo que Dios defendería su causa. Y José vio todo esto. De hecho, en esa ocasión veíamos que Jacob colocó a José al final, no para que no viera, sino para que estuviera más seguro, porque era el hijo de todos sus hijos, que él tenía hasta ese momento, el que más le importaba. José ciertamente tuvo que haberse enterado de lo que sus hermanos, Simeón y Leví, hicieron en Siquem, y todo el daño que hicieron en esa ciudad, y todas las personas a las que mataron. Cuán terrible fue el daño que ellos causaron a toda su familia a causa de ello. José vio cómo sus hermanos hacían estas cosas. De hecho, él fue instruido en contra de la idolatría por parte de su padre. Recordemos que cuando Jacob estaba en Siquem, Dios le habla y dice que debe volver a Betel. Allí Jacob decide tomar cartas en el asunto por fin y guiar a su familia en el camino correcto, en el camino de Dios. Por eso vemos cómo Jacob instruye a su familia a que venga y se limpie de todos sus ídolos y de todas sus idolatrías para volverse a Dios. Y eso ciertamente incluía a José. José vio morir a su madre, Raquel, cuando salían de Betel, cuando estaban por Belén, en la región de Efrata. Allí murió Raquel, la madre de José, dando a luz a su hermano Benjamín. José vio todo esto. Hablábamos anteriormente que Jacob había estado viviendo con Isaac, su padre, en la tierra en la que antaño había vivido su abuelo, Abraham.
Durante todo ese tiempo José estuvo allí. Por lo tanto, José también tuvo que haberse relacionado en algún momento con Isaac, su abuelo. José, como ya dije, fue el hijo favorito, el hijo amado de Jacob. Recordemos que el domingo anterior hablamos acerca de Esaú, el hermano de Jacob. Por eso me gustaría recapitular hasta antes de eso, el capítulo 35 de Génesis, cuando hablamos de Jacob y de cómo él fue el que enterró a su padre Isaac junto con su hermano Esaú, porque ellos habitaban en esa tierra, en la tierra en la cual Abraham antes había estado, la tierra en la que antes Isaac, su padre, había vivido, ahora Jacob vivía allí. Así es como va a iniciar este capítulo. Les invito, hermanos y amigos que nos están viendo, a que me acompañen a la palabra de Dios. Vamos a leer los primeros 4 versículos del libro de Génesis, del capítulo 37 del libro de Génesis, los cuales nos hablan acerca de José y de sus hermanos. Dice así la palabra del Señor. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, primero veamos qué es lo que acontece en esta pequeña sección que hemos leído del libro de Génesis, del capítulo 37. Primero se nos habla acerca de que Jacob habitó en la tierra de Canaán, como ya le había dicho, en la tierra en la que había habitado su padre Isaac. También se nos habla acerca de la vida de José, se nos habla acerca de su edad, su oficio, su relación con sus hermanos y las acciones que éste hacía. También se nos habla acerca del favoritismo que Jacob tenía por José, su hijo amado. Cómo le hizo una túnica de diversos colores, y cómo era que los hermanos de José veían a José a causa de las cosas que él hacía. Pero analicemos un poco más todo esto, vayamos a detalle. Primero se nos habla acerca de Jacob, que habitó en Canaán. El capítulo comienza entonces con un resumen de la vida de Jacob, diciendo que había morado donde había morado su padre. Por esto muchos comentaristas afirman de que de hecho este capítulo no debería empezar por ese versículo, sino que ese versículo debería ser la conclusión del capítulo anterior, y que este capítulo debería empezar por el versículo número 2, que nos habla acerca de la historia de la familia de Jacob. El hecho de que Jacob haya habitado en la tierra en la cual habitó antes su padre nos habla acerca de que no solamente habitó en esa tierra, sino que habitó de la forma en la que su padre había habitado, es decir, habitó como un nómada. Él se veía a sí mismo como un extranjero y peregrino sobre la tierra. Aunque le había sido prometido que la tierra de Canaán sería para él y su familia, ellos habitaban como si en realidad que esa tierra no fuera para ellos, porque todavía no era el tiempo que Dios había designado para ellos. Como ya dije, se nos da a entender de que allí había morado antes su padre Isaac, que era lo que estaba diciendo. Él convivió con su padre Isaac. Sin embargo, si recordamos el pasaje final de Génesis 35, recordaremos que se dice que ya Isaac ha muerto. Pero cuando vimos ese estudio también les comenté que esto tiene que ver más que todo porque Moisés, el autor humano del libro, quería terminar la historia de Jacob en ese pasaje, para ahora poder centrarse en la historia de José. Y eso incluía terminar la historia de Isaac. Por eso se contó este acontecimiento, para que luego no se haga un énfasis en él. Por lo tanto, lo más probable es que en este tiempo en el que ocurren los sucesos que se narran en los versículos del 1 al 4,
Isaac todavía estuviera vivo. Es lo más probable. De José. José fue el hijo mayor de Raquel, la esposa preferida de Jacob. José fue el hijo mayor de Raquel. Él nació cuando Jacob ya era viejo. Se cree que probablemente Jacob tendría alrededor de unos 60 años de edad cuando nació José. Por algunos años, como ya dije, José gozó del amor de su madre, Raquel. Lamentablemente, cuando él todavía era un pequeño, su madre murió cuando nació su hermano Benjamín. Por lo que lo más probable es que a partir del momento en el que su madre murió, su crianza habría estado a cargo de Jacob con la ayuda de sus otras mujeres, especialmente la ayuda de Bilha, porque Bilha era la criada de Raquel. De hecho, los hijos de Bilha con Jacob contaban como hijos de Jacob con Raquel, porque así era la costumbre de la época. Al tener Jacob hijos con la criada de Raquel, los hijos contaban como si fuera de Raquel. Por eso serían también los más cercanos a José de entre sus hermanos. La historia nos va a contar un suceso que aconteció cuando José tenía 17 años. Por eso se hace un énfasis en su edad. Esto es importante porque más adelante veremos cómo la vida de José cambia con el paso del tiempo según la providencia de Dios. De hecho, en Génesis 41-46, cuando José es presentado delante del faraón, lo más probable es que tenga alrededor de unos 30 años de edad. Y su edad final es de 110 años, como dice Génesis 41-46. Entonces, también, tomando en cuenta la edad que se nos da de José y la edad que tenía José cuando Jacob llegó a Canaán, podemos determinar que han pasado 11 años para este punto, desde que Jacob está en la tierra de Canaán, porque recordemos que José tenía 6 años cuando su padre dejó la tierra de su tío Labán. A José se le llama el joven. A José se le llama el joven. Esta palabra, el joven, se utiliza para decir a alguien que es un aprendiz, alguien que es un practicante. Es como la relación que existía entre Josué y Moisés. Es decir, José era un practicante de ser pastor de ovejas. Y también es posible que los hijos de Bilha, la criada de su madre, también fueran practicantes. Porque aunque ellos estaban en el campo y tenían ovejas a su cuidado, no tenían la responsabilidad entera de ellos, de estas ovejas. Así pues vemos que el oficio de José y sus hermanos era el de ser pastores de ovejas, como el de su padre. Así que parte de la formación de José fue aprender a ser pastor de ovejas. Y no lo hacía solo, sino que todos los hermanos lo hacían, cada uno tenía algo que hacer. De manera que José desde muy pequeño aprendió a ser un joven responsable, una persona trabajadora. Como ya dije, las personas más cercanas o los hermanos más cercanos a José eran aquellos que eran hijos de la criada de su madre, es decir, Bilha. Por eso se les identifica claramente en este pasaje. Estos hijos serían Dan y Neftalí. Además están los hijos de Silpa, la otra criada, la criada de Lea. Ellos eran Gad y Aser. ¿Por qué no se menciona a los hijos de Lea? Quizás porque ellos ya eran personas mayores, quizás ya estaban en una relación, ya ellos sí tenían responsabilidades, ya eran personas más independientes. Las escrituras nos dicen que José le contaba a su padre las andanzas de sus hermanos. Él le informaba a su padre la mala fama que sus hermanos tenían. La naturaleza exacta de este informe es incierta. La palabra que se utiliza para informe aquí solamente aparece otra vez en la Biblia, y es en Números 14:37, cuando se habla del informe de los 10 espías. Pero hay algo que debemos ver en todo esto, y es
la ingenuidad de José. Hay una serie de acciones realizadas por José que llevaron a que sus hermanos empezasen a odiarlo. No se nos informa si José informaba a su padre por iniciativa propia o si era que su padre le había encomendado esa labor a él. Es decir, que le dijera: hijo, estate pendiente de tus hermanos para ver qué es lo que hacen. No se nos dice, no se nos especifica el porqué de esto. Lo que sí se nos especifica en este pasaje respecto a la relación de Jacob con José es que José era el hijo favorito de Jacob. Y esto es interesante porque Jacob, precisamente Jacob, debería ser la persona que más entendería acerca del peligro de tener favoritos entre los hijos, porque de hecho él no había sido el favorito con relación a su hermano Esaú. Recordemos que entre él y Esaú, su hermano, el favorito por su padre era Esaú, su hermano, no él. Y todo lo que vimos acerca de Jacob demuestra cómo Jacob se sentía a su vez relegado por el hecho de no ser el favorito de su padre y no tener, por lo tanto, derecho a la primogenitura ni a la bendición de Dios como la tendría su hermano. Él había experimentado todo esto. Sin embargo, no tuvo cuidado de no cometer los mismos errores que su padre cometió con él. Así pues, en este pasaje se nos pinta a José como un niño mimado, como un niño consentido. Alguien que es bastante ingenuo, que en realidad no comprende la gravedad de lo que está haciendo. De José se nos dice que Jacob lo amaba porque era el hijo que él había tenido en su vejez. Esta frase es un poco inusual, porque de hecho el hijo menor de Jacob era Benjamín. Benjamín era el hijo menor, que también era hijo de Raquel. Por lo tanto, este debería haber sido entonces su hijo favorito. Quizás esto se deba al hecho de que lo tuvo después de tener ya varios hijos. Que lo tuvo cuando ya había tenido varios hijos. Por eso vemos que él tuvo ese favoritismo para con su hijo José. Es como si lo hubiese tenido, ya como no lo veía solo como ven los padres a los hijos, sino como ven los padres a los nietos, que tratan de consentirlos en gran manera, como ven los hombres a sus nietos, y tratan de consentirlos, cosas que no hacían con sus hijos, tratan de hacerlo con sus nietos. Bueno, dada la edad que tenía Jacob para cuando nació José, es probable que él viese a José de esta manera. También tiene que ver el hecho de que Benjamín, el hijo menor de Jacob, nació cuando murió su amada esposa Raquel. Y quizás el pensar en Benjamín le hacía recordar que su amada Raquel ya no estaba con él. Por eso quizás Benjamín no fue el favorito. Sin embargo, ya veremos más adelante que una vez José desaparece de la vida de Jacob, Benjamín pasa a ser su hijo favorito. De esta manera estamos viendo cómo Jacob está siendo hipócrita, porque está haciendo con sus hijos lo mismo que su padre hizo con él. Una vez, primero fue José, y una vez José ya no estuvo, fue Benjamín. Él siempre procuró tener un hijo favorito. Esto ciertamente tendría consecuencias. ¿Qué consecuencias? Bueno, la consecuencia sería que los hermanos de José llegarían a odiar a José a causa del favoritismo que su padre tenía por él. Pero si eso no fuera suficiente, de que su padre lo veía como su hijo favorito, no solamente lo veía como su hijo favorito, sino que además no tenía ningún miedo, ningún temor de ocultar este hecho, sino que lo anunciaba públicamente. En el pasaje se nos dice que Jacob le mandó a hacer a su hijo una túnica de colores, una túnica de diversos colores. De manera que esta era una muestra externa y evidente a todos del favoritismo que él tenía por José. Era una forma bastante significativa y explícita de demostrar que José era su hijo favorito. La palabra que aquí traducimos como túnica, bueno, es un poco incierta, pero en realidad se refiere
como tal la traducción, pero en realidad la palabra a lo que se refiere es a una túnica de mangas largas, una túnica que se extiende por todo el cuerpo, hasta las muñecas y hasta los tobillos, una túnica de cuerpo completo. Esta no era una túnica que llevaba un trabajador ordinario. Este tipo de túnicas eran utilizadas por las personas más privilegiadas, por aquellos que se encontraban en una mejor posición social, un mayor estatus. No era una túnica que usaría cualquiera persona. De hecho, la palabra que aquí se utiliza para túnica es la misma, solamente aparece una vez más en la Biblia en 2 de Samuel 32, del 22 al 32, cuando se nos habla acerca de Tamar, la hija del rey David, y de cómo ella vestía una túnica apropiada para las hijas vírgenes del rey. Era una túnica que resaltaba en gran manera. Entonces podríamos decir que la traducción correcta no era tanto, lo importante de la túnica no eran tanto sus colores, sino que era una túnica de cuerpo completo, una túnica que resaltaba la importancia de José, pero no solamente lo resaltaba. De hecho, al ponerlo en esta posición era como si le estuviera diciendo abiertamente a los hermanos de José que José era el primogénito, el que recibiría los derechos de primogenitura. Aunque José era el penúltimo de los 12 hijos varones de Jacob, era él a quien Jacob quería darle el derecho de primogenitura. Aquel a quien que sería señor sobre sus hermanos, aquel que sería cabeza de familia. Lo que Jacob quería resaltar era esto, quería resaltar el hecho de que José sería aquel que gobernaría a sus hermanos y que heredaría la bendición de la primogenitura, así como antes Jacob había robado la bendición de la primogenitura de su hermano y los derechos también y la bendición de Dios. Ahora él quiere darle todo esto a José, así como su padre antes había querido dárselo a su hermano Esaú. Ciertamente quien tendría los derechos a la primogenitura sería Rubén, el hijo mayor de Jacob, pero recordemos que Rubén cometió incesto, acostándose con Bilha, la criada de Raquel, es decir, se acostó con la esposa de su propio padre. A causa de ello, si recordamos lo que dice Génesis 48, cuando veíamos antes, hablamos acerca de Rubén, que vimos este pasaje también de Génesis 48, vemos que esa bendición que recibiría Rubén terminarían dándosela a José. Rubén era el hijo mayor de Jacob con Lea, José era el hijo mayor de Jacob con Raquel, y es a él a quien Jacob quiere darle la bendición de la primogenitura. Ahora, a causa de todo esto, sus hermanos empezaban a aborrecer a su hermano José. Toda acción tiene una reacción, y el favoritismo de Jacob, la reacción que estaba produciendo, era odio en el corazón de sus hermanos, en el corazón de sus hijos, a tal punto que ya ni siquiera podían hablarle pacíficamente. Ya no podían hablarle pacíficamente a José. José era el hijo favorito de su padre. Además era el que le contaba a sus padres toda la mala fama que ellos tenían. Y era quien le contaba a sus padres todas las malas cosas que ellos hacían. Y encima su padre viene y lo coloca como señor de ellos, anunciándolo públicamente como aquel que recibiría el derecho de la primogenitura. De manera que ya no podían siquiera hablar tranquilos con José. Cada vez que lo veían solamente sentían odio en su corazón. En esa época el saludo común, en esa época y en esa cultura el saludo común era shalom, que significa paz. Es una palabra que se utilizaba para desearle a otras personas prosperidad y tranquilidad en su vida. Sin embargo, los hermanos de José no decían eso para José. No decían eso para José. ¿Qué podemos nosotros aprender de todo esto? Bueno, primero de Jacob. Él habitaba en la tierra donde moraba su padre y de la forma en la que moraba su padre. ¿Cómo moraba su padre? Como un peregrino. Aunque la tierra donde ellos habitaban iba a ser de él, Jacob no habitaba como si esa tierra fuera suya. Él sabía que él simplemente estaba allí de paso. De paso, él habitaba en esa tierra como un peregrino.
Así bien, los creyentes haríamos lo mismo en recordar que nosotros en este mundo solamente somos peregrinos y extranjeros, que recibiremos la tierra por heredad, como dice la palabra, pero que todavía no es el tiempo. Porque así como no era el tiempo en los días de Abraham, que no había llegado al colmo la maldad del amorreo, así no es el tiempo todavía, en nuestro tiempo, de que haya llegado al colmo la maldad de la humanidad. Pero ciertamente llegará el día en el cual Dios juzgará al mundo entero. Pero nosotros los creyentes en este momento debemos habitar en esta tierra como si no fuésemos de esta tierra, como si no fuésemos, porque nuestra ciudadanía no es aquí en la nación en la que estamos, sino en los cielos. Y en este mundo solamente somos peregrinos, somos extranjeros, no somos como las personas de este mundo. Así como Jacob no era como los cananeos junto a los cuales habitaba. También podemos aprender de la vida de Jacob y José, el problema que Jacob causó con su favoritismo. Es un error muy grande para un padre tener hijos favoritos. No le hacía ningún bien a José esto, de ninguna manera. Solamente provocaría un gran daño entre él y sus hermanos. Solamente le estaba haciendo daño a su hijo al tenerlo como favorito. Qué gran mal, dice un comentarista, es que los padres hagan diferencia entre un hijo y otro, a menos que haya una razón para ello, por la obediencia o la desobediencia de los hijos. Ciertamente, cuando los padres hacen diferencia entre un hijo y otro, lo único que podemos esperar es un conflicto familiar. A pesar de todo esto, aunque José era el hijo favorito de su padre, no era alguien ocioso. No era alguien ocioso. Él de hecho era alguien trabajador, él también trabajaba. Como pastor de ovejas, quería aprender esto y quería esforzarse en ello. Porque su padre, a pesar de que lo tenía como favorito, no lo dejaba simplemente a que no hiciera nada, sino que por el contrario, desde pequeño lo enseñó a trabajar. Bien haríamos nosotros en hacer lo mismo con nuestros hijos y enseñarles desde pequeños a no ser ociosos. Con buena razón se dice que mimar a los hijos es echarlos a perder. Como dice un comentarista, los que han sido educados para no hacer nada, lo más probable es que no sean buenos para nada. Ahora, en todo esto debemos ver el plan de Dios y cómo son sus propósitos. De hecho, todo lo que ha pasado en la vida de José y lo que está a punto de pasarle en este mismo capítulo es Dios obrando en José. Dios quería moldear el carácter de este joven. Quería que no fuera como sus hermanos. Dios quería formar en José el carácter de una persona íntegra, una persona que agrade a Dios. Sin embargo, eso todavía no había pasado. José no era una persona a la que pudiéramos llamar que hacía las cosas con mala intención. Sin embargo, carecía de algo: prudencia. Pues no era correcto que José anduviese difamando a sus hermanos todo el tiempo. Hablar constantemente mal de otras personas, revelando todas sus faltas, errores y malas acciones, no muestra un buen corazón. Cuando vemos que alguien hace algo mal, no debemos simplemente ir y contárselo a otras personas, sino que lo que debemos hacer es hablar con esas personas que hacen eso mal y corregirlas en la medida de nuestras posibilidades, haciendo todo cuanto está a nuestro alcance, hablando directamente con ella y también en oración, pidiéndole a Dios que transforme a esa persona. Debemos actuar de esta manera, no simplemente andar hablando mal de otras personas a escondidas, porque eso no conduce a nada bueno y ese no es el proceder correcto de un creyente. Dice en un comentario que así comienza una de las historias de vida más notables de la Biblia y también de la literatura. José fue amado, fue odiado, fue favorecido, pero también fue abusado, fue tentado, fue confiado, fue humillado y fue exaltado.
Sin embargo, algo que debemos darnos cuenta de la vida de José es que aunque José no era una persona perfecta, porque no lo era, sí nos podemos darnos cuenta de que José, a lo largo de toda su vida, nunca dejó de poner su mirada en Dios. Nunca. Su padre desde pequeño, y eso es algo que se profundizará más adelante en este capítulo y en el resto del libro de Génesis, su padre le había instruido a que andase en los caminos de Dios, como quizás había querido hacerlo con sus hermanos, aunque ya haya sido demasiado tarde porque ya estaban demasiado grandes para ello. Recordemos que Jacob no se nos dice que haya actuado con firmeza en cuanto a la crianza correcta de sus hijos, hasta que Dios le habló cuando estaba en Siquén y lo mandó ir a Betel. Vemos que allí Jacob hace un cambio radical en toda su familia y manda a quitar a todos sus dioses e ídolos y que se centren única y totalmente en el Dios verdadero. Quizás para ese entonces solamente los hijos menores de Jacob, José y Benjamín, estaban todavía a tiempo de ser corregidos por las acciones de José, pero no por las acciones de Dios. Así que debemos aprender de José a ser como él. Debemos aprender a ser como José y poner nuestra mirada en Dios. Ciertamente nosotros no somos perfectos, pero si ponemos nuestra mirada en Dios y confiamos en Él, ciertamente Él hará que todas las cosas que nos acontezcan sean para bien, si le amamos genuinamente y le servimos de corazón. Alguien dijo una vez acerca de la fe y de la vida de diversas personas: Enoc nos mostró el camino de la fe, Noé nos mostró la perseverancia de la fe, Abraham nos mostró la obediencia de la fe, Isaac nos mostró el poder de la fe y Jacob nos mostró la disciplina en la fe. Pero en el caso de José, podemos decir que de José podemos aprender el triunfo de la fe. José, a lo largo de todo lo que hemos visto del pasaje de la Biblia, no se nos dice que haya hecho algo malo, ni siquiera en contra de sus hermanos. No se nos ha dicho que José, después de que sus hermanos le aborrecían y le hablaban mal, se quejó con su padre. Y esto es algo muy diciente, porque la Biblia no es como otros libros que buscan ocultar los defectos de sus personajes, sino que por el contrario, se busca demostrar que estas personas son personas que también cometen errores, como lo hacemos nosotros, que son seres humanos, pero que aún así la gracia de Dios, que es lo importante, permanece. Porque lo que se busca exaltar en todo esto no es a un individuo, sino a Dios como el dador de todas las cosas. Y en todo esto podemos ver que José es un tipo de Cristo. José fue humillado, pero al final de su vida, más adelante, él sería exaltado. Así fue como también pasó con el Señor, y así es como también pasará con todos los creyentes. Los creyentes hemos de pasar por todo tipo de tribulaciones para poder llegar al reino de Dios, para poder estar en el reino de Dios. Pero ciertamente al final de todo ello, de todas las tribulaciones y de todas las humillaciones, seremos exaltados por nuestro Señor. Por eso debemos ser agradecidos con el Señor y confiar en Él, pues Él tiene el control de todas las cosas. Bien, hermanos, continuemos. Vamos a leer ahora los versículos del 5 al 11 del capítulo 37 de Génesis. Génesis, versículos del 5 al 11. Dice así la palabra del Señor: Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oiga ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras.
Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ahora, en este pasaje hemos visto que ocurren tres cosas, principalmente dos. Primero, José tiene dos sueños. Y segundo, se nos dice que José le cuenta esos sueños a su familia y vemos cómo su familia reacciona al escuchar los sueños que José ha tenido. Eso es lo que vemos en esta sección de los versículos del 5 al 11 de Génesis, los sueños de José. Bien, veamos un poco acerca de estos sueños que José tuvo. José tuvo dos sueños que fueron proféticos porque le anunciaban cosas que habrían de acontecer en el futuro. Esto quiere decir que muy aparte del deseo de Jacob de darle a José el derecho a la primogenitura y la preeminencia sobre sus hermanos, el deseo de Dios para José era hacerlo todavía más grande de lo que Jacob quería hacerlo. En el primer sueño que tuvo José, él vio un campo de cosecha en el cual su manojo se levantaba y los manojos de sus 11 hermanos se inclinaban ante el suyo. Ese sueño indicaba que José tendría la supremacía sobre todos sus hermanos. También algo relevante a este sueño es el hecho de que involucra manojos de trigo. La última posición que José llegaría a tener sobre sus hermanos tendrá mucho que ver con el trigo y mucho que ver con la comida. En el segundo sueño que José tiene, José vio al sol, a la luna y a 11 estrellas inclinarse ante él. Ahora, su padre entendió correctamente el sueño. Ese sueño significaba que no solamente a sus hermanos le harían reverencia, sino que inclusive sus padres se postrarían delante de él, indicando que aún su padre sería inferior a José. De manera que José tendría mucha mayor, según esos sueños, mucho mayor bendición o un puesto mucho mayor que el que su padre pretendía darle. Estos sueños simbolizan la llegada de José al liderazgo. Sería aquel que salvaría y proveería a su familia en un momento de gran escasez que viviría todo el mundo en esa época. Este es un anuncio profético que Dios está dando para mostrar que Él está en control de la historia. Además, en todo esto y el hecho de que José le cuente los sueños a sus hermanos, también vemos la candidez de José, su inocencia. Y también vemos cómo a causa de todo ello, sus hermanos son predispuestos aún más en contra de él. Y debemos de entender algo, y es que José no es el punto central. La historia nos está contando acerca de José, por eso estamos hablando de él. Pero él no es el punto central. El punto central de todo esto es Dios, que está en control de todas las cosas. José es una persona moralmente buena, pero bastante ingenua. Lo que salva a la nación de Israel, lo que salva a la familia de José, no es José, es Dios quien está en control de todas las cosas. A la luz de la reacción que tienen los hermanos de José al escuchar este sueño, uno se puede llegar a preguntar si no sería un peligro para toda la familia el hecho de que Dios le muestre estos sueños a José. Básicamente, a causa de esto, Dios está haciendo que sus hermanos se predispongan aún más en contra de Josué. Y es que estos asuntos nos llevan a reflexionar un poco más acerca de los sueños de José. Debemos entender que los sueños eran una forma de revelación en ese tiempo, porque en ese tiempo ellos no poseían algo muy valioso que los creyentes tenemos hoy, la Biblia. Por eso esa era una forma válida de revelación en ese tiempo. Pero todo lo que Dios quería revelar a su pueblo ya fue revelado en su santa y preciosa palabra, en la Biblia. Por eso
Por eso nosotros no tenemos que poner nuestra confianza en lo que nos dicen los sueños, sino en lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, estos sueños que Dios les había mostrado a José para mostrarle el futuro, eran sueños que anunciaban lo que Dios había decretado hacer. No era algo que José soñó, como hablamos hoy en términos generales, que mucha gente utiliza este relato para decir, no, es que José tuvo un sueño. Como quien dice, yo sueño con ser un gran arquitecto, yo sueño con ser un famoso, yo sueño con ser esto o aquello. Esto no era con el objetivo de darle a José una meta en la vida, no, porque de hecho el cumplimiento de estos sucesos que José vio en estos sueños no dependían de José. No era que José, como va a ser líder, entonces tienes que estudiar administración para que logres cumplir ese propósito y camines en pos del sueño. No, no era eso. El que los sueños se cumplieran o no dependían única y exclusivamente de la mano soberana de Dios, quien en su providencia guiaría todos los acontecimientos para que se cumpliera lo que José iba a llegar a hacer. De manera que esto era tal que aun si José no obedecía a Dios e iba en su contra, aún así terminaría siendo esa persona importante, porque esto era algo que Dios ya había determinado hacer. Eso se evidencia en el hecho de que José tuvo este sueño 2 veces, es decir, tuvo 2 veces el mismo sueño, teniendo uno más luz que el otro. Eso afirmaba la determinación, eso nos demuestra a nosotros la determinación de Dios para hacer que todo esto aconteciese. De manera que los sueños no dependían de que José hiciera X o Y cosa, porque de hecho, si nos damos cuenta, no es que José haga algo para que esos sueños se cumplan. Josué sigue con su vida cotidiana y es Dios quien en su providencia guía todas las cosas y le enseña lo que José tiene que saber para que todo acontezca. Así que es Dios quien está guiando todas las cosas. Es de Dios quien depende, es de Dios de quien depende que todo esto se cumpla, no de José. No de José. José no estaba allí para cambiar el mundo, sino que simplemente estaba siendo el instrumento que Dios habría de utilizar. Sería el instrumento que Dios habría de utilizar. Si nosotros nos damos cuenta, no era necesario que Dios le diera esos sueños a José. Dios quería darle ese sueño, pero eso no era necesario que José lo supiera, en ninguna manera. Porque como ya dije, no dependía de su obediencia. Y también debemos entender que no es que Dios esté tentando a José, porque como dice Santiago 1:13, Dios no tienta a nadie. Si bien estos sueños fueron un tropiezo para la relación de José con sus hermanos, eso tiene que ver más que todo con la responsabilidad humana de José, de lo que él hizo con esos sueños, pero cómo Dios utiliza aún todo eso para que todo lo que él ha decretado se cumpla. Ahora, nosotros sabemos que Dios no hace las cosas sin sentido, pero entonces, ¿por qué le da estos sueños a José? Podemos ver 2 razones fundamentales por las cuales Dios le da el sueño a José. José era un adolescente, tenía 17 años, pero además era un niño mimado. Toda su vida había sido fácil, todo le había ido bien. Nunca había tenido complicaciones o mayor problema fuera de la relación con sus hermanos, pero nunca había tenido que pasar necesidad o hambre. Sin embargo, muy pronto en su vida, eso estaría a punto de cambiar. Todo lo que José había sido hasta ese punto, todo lo que para él era su mundo en este momento de su vida, estaba a punto de cambiar. Él había perdido a su madre. Su padre trató de darle favoritismo, llamarlo aún más, seguramente incentivándolo también por esto. Pero nada de eso le prepararía para lo que estaba a punto de pasar en su vida. Los sueños no eran una guía para decirle a José lo que habría de hacer y decirle, no, entonces debes empezar a trabajar, debes empezar a practicar cómo ser rey para que cuando gobiernes a tus hermanos sepas cómo vas a gobernarlos. No, ese no era el objetivo de los sueños. El objetivo de los sueños de José era que cuando todas esas cosas que Dios le había mostrado en los sueños aconteciesen,
eso le daría a José la certeza de que eso no pasó por mérito de él, sino por mérito de Dios, que tiene control de todas las cosas. Porque bien pudiera llegar a pensar José, humanamente hablando, de que esa posición que tendría por sobre sus hermanos y aún por sobre sus padres, la había logrado por sus propios méritos, por lo mucho que había estudiado, por lo mucho que sabía. Pero Dios, al tener estos sueños y al saber que Dios se los había anunciado desde antes, Dios está haciendo a José consciente del hecho de que él es solamente una herramienta en manos de Dios, de que él es solamente un instrumento en manos de Dios, de que él no es el que logra las cosas, sino que es Dios el que hace todo y el que lo coloca a él en esta posición de liderazgo. Además, en segundo lugar de estos sueños, podemos ver el hecho de que estos sueños, al dárselos Dios a José, lo ayudarían más adelante. Porque José sabría entonces que estos sueños se habrían de cumplir, pero todo lo que él vería a partir de ahora sería precisamente lo contrario a lo que esos sueños apuntaban. José no le decía, ahora soy líder de los esclavos, entonces ahora se está empezando a cumplir mi sueño. José no decía, ahora soy el que organiza todo aquí en la cárcel, el que manda. Eso no apuntaba a que sus sueños estaban empezando a cumplir. Por el contrario, José era un niño mimado y consentido, como ya dije. Sus hermanos estaban a punto de traicionarlo de la peor manera posible. ¿Cómo se sentiría una persona ante esta situación? ¿Cómo se sentiría José con lo que le acontecería después cuando sus hermanos trataran de matarlo y lo vendieran como esclavo? ¿Cómo se sentiría José cuando fuese acusado injustamente por la esposa de Potifar? ¿Cómo se sentiría José mientras estaba preso en la cárcel? ¿Cómo se sentiría José cuando las personas que él pensaba que lo iban a ayudar, como aquel copero, a que él le explicaría el sueño más adelante, no se acordaba de él, no lo ayudaba? ¿Cómo se sentiría José ante una situación tan miserable? Una persona que antes no había tenido que esforzarse a tal punto, una persona que antes no había experimentado lo que era todo esto. Fácilmente se podría haber desboronado, fácilmente podría haberse venido abajo, fácilmente José podría haberse olvidado, quizás hasta podría haber pensado en quitar su propia vida, si no fuera porque él tenía temor de Dios, porque Dios estaba con él y él lo sabía. ¿Y por qué lo sabía? Precisamente por estos sueños que Dios le había dado. Él sabía y entendía que estos sueños eran de parte de Dios. Él lo sabía más adelante, cuando él interpreta los sueños del copero y del panadero y también del faraón. José reconoce que eso es gracias a Dios. Y en ninguna parte se nos dice de que Dios le haya dicho a José de que José era así, de que las cosas eran así, de que era gracias a Dios. José llegó a entenderlo, porque estos sueños servirían para animar a José cuando las situaciones se pusieran tremendamente difíciles, cuando todo se volviera en su contra, cuando su mundo se acabara. Los sueños le animarían y le fortalecerían. Recordando eso, una vez Dios le dio a conocer a través de sueños. Recordando eso, José se mantendría firme y podría seguir adelante. Ciertamente José no era perfecto, como ya dijimos, no era muy prudente de su parte andar contando estos sueños, y José entendía lo que los sueños significaban. No tenía ninguna necesidad de ir a contárselo a sus hermanos, porque si sus hermanos ya lo aborrecían, lo más esperable era que al hacerlo, lo aborrecieran todavía más. Era como un acto de presunción, de querer mostrar que él era aún más que sus hermanos y que aún sus sueños se lo demostraban. Porque no solamente fue imprudente al decirles el sueño, sino que después de que contó el sueño y sus hermanos lo aborrecieron por ello, viene y cuenta otro sueño que es similar, pero todavía peor, porque aún su padre estaba por debajo de él en estos sueños. De manera que José no fue prudente en todo esto. La aborrecieron aún más y aún le tuvieron envidia. Y no solo eso, sino que aún su padre se molestó con él y le reprendió.
Sus hermanos entendieron perfectamente el significado del sueño, no tuvo José que interpretárselo. Ellos entendieron enseguida: reinarás tú sobre nosotros. Ellos entendieron lo que el sueño significaba. Una cosa es que entendieran el sueño, otra cosa es que aceptaran lo que el sueño significaba. Como ya les dije, el propósito principal de Dios en todo esto era animar a José y hacerle saber de que era Dios quien estaba detrás de todo lo que le estaba pasando. Y al final de su vida veremos que aún José mismo reconoce este hecho. Y es interesante, porque al permitir Dios que José contara los sueños, básicamente les está haciendo saber esto a los hijos de Jacob, a los hermanos de José. De esta manera Dios quería humillar a estos hombres que andaban apartados de Él. Quería humillarlos y hacerles ver que la persona a la que ellos odiaban tanto, su hermano menor José, Dios lo había escogido para ser alguien grande. Ellos sabían que no estaban viviendo bien delante de Dios, sabían que tenían mala fama, y aún los mayores como Rubén, Simeón y Leví habían hecho cosas atroces contra su familia. De manera que los hermanos ciertamente entenderían, si hubiesen tenido algún tipo de comprensión de Dios, de que ciertamente Dios no estaría con ellos. Si ellos hubiesen tomado los sueños de José en serio, hubiesen meditado sobre las consecuencias de ello, quizás no hubiesen hecho lo que hicieron con José. Quizás no lo hubiesen hecho. Era como si Dios, al decirles el sueño, les está dando una última advertencia, diciéndole: no hagan eso contra Él, porque yo haré que Él gobierne sobre ustedes. Pero ellos ciertamente no hicieron caso, se endurecieron todavía más y se hicieron aún más necios, porque no quisieron sujetarse a la voluntad de Dios, porque no quisieron sujetarse al hecho de que José sería Señor de ellos. Esto es un cuadro perfecto de la reacción del mundo ante Cristo, que se nos muestra en el Salmo 2. Cristo como el Señor, y las personas que no quieren que Cristo sea su Señor, sino que quieren vivir haciendo lo que ellos quieran, sin tener un Señor y un Rey al que tener que dar cuentas. Sus hermanos, los hermanos de José, le tenían envidia. Ellos lo odiaban, y aún su padre lo había reprendido. Y ese reprendido de su padre no era cualquier reprensión, era una reprensión bastante fuerte. Era una reprensión bastante fuerte porque aún esa expresión en la Biblia solamente es utilizada cuando Dios reprende a todo el pueblo de Israel por lo atroz de sus pecados y les anuncia terribles castigos por causa de ello. Así pues vemos cómo los errores de Jacob están dando frutos. El no haber sido un buen padre para sus hijos, el haberse puesto a instruirlos en el camino de Dios cuando ya era demasiado tarde, cuando sus hijos ya eran demasiado mayores, ciertamente tendría repercusiones. Ciertamente tendría repercusiones en su vida, y ahora eso se estaba viendo. Y en todo esto, Jacob no solamente había pecado antes, sino ahora. Porque si había alguien que podía entender que Dios podía comunicarse en ese tiempo a través de los sueños, ese era Jacob. Porque ya antes Dios se había comunicado con Jacob a través de un sueño. Ya antes Dios se había comunicado con Jacob a través de un sueño. Por eso vemos que aún se nos dice que él meditaba en esto. No leemos aún así que él se haya retractado de lo que le dijo a su hijo, ni tampoco haya hecho algo al respecto para hacer quedar bien a su hijo respecto a sus hermanos. Básicamente, aunque Jacob creía en Dios, era un hombre de Dios, había cometido muchos errores en la vida, y esos errores le estaban persiguiendo aún hasta este punto.
de manera que no creyó en Dios ni confió en Él, aunque él meditó acerca de todo lo que este sueño significaba. No hizo nada al respecto, por el contrario, también reprendió a su hijo por ello, sin considerar si era que Dios estaba obrando a través de todo esto. Así pues, como ya dije, Dios alienta y anima a los suyos y quiere que sepamos de que es Él quien está detrás de todos nuestros logros y de todas nuestras obras. Ciertamente en este tiempo Dios no se manifiesta a nosotros como lo hacía en los tiempos de José por medio de sueños, porque no hay necesidad de ello, porque ya todo ha sido dicho en su palabra. Dios tenía un propósito especial para con José, un propósito que no le afectaba solamente a él, sino al país entero de Israel. Por eso Dios obró de esa manera. Las situaciones particulares que nosotros experimentamos en nuestra vida no van a afectar a toda una nación. Por eso podemos estar seguros de que no todos los sueños, si es que hay alguno que directamente sea venga de parte de Dios como un mensaje profético, de hecho lo sea. No todo. No podemos poner nuestra confianza en algo así. En el caso de José no tenía nada más a que aferrarse, pero nosotros tenemos la santa y bendita palabra de Dios, que es la profecía más segura, la que nunca hierra, la que nunca se equivoca. Eso es la Biblia, la palabra profética más eficaz de todas. En ella podemos confiar. Por ella sabemos que todo lo que obtenemos en la vida es gracias a la obra soberana de Dios. Y en ella encontramos consuelo para nuestras almas. En ella encontramos palabras de aliento para que cuando vengan los momentos difíciles podamos mantenernos firmes, porque para eso nos ha sido dada. Y en todo esto vemos cómo prima la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios tiene el control de todo. A Dios nada se le escapa. Nada. Todo lo que somos, hemos sido y aún llegaremos a ser, está en manos de Dios. Está en manos de Dios. Y algo que debemos tener presente es que, aunque si bien los hermanos de José escucharon el sueño, aún así ellos no pudieron impedir que ese sueño se cumpliera. Por el contrario, sus acciones pecaminosas ayudarían a que las cosas aconteciesen como Dios las había decretado, de manera que Dios tiene control de todas las cosas. El mayor ejemplo de todo esto lo encontramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice un comentarista: los judíos entendieron lo que Cristo dijo de su reino, decididos a que Él no reinara sobre ellos, tuvieron un consejo para matarlo, pero por su crucifixión abrieron el camino para la exaltación que pensaron impedir. Así pues, las obras malas de los hombres y aún sus malas acciones redundan para gloria suya. Redundan para gloria suya. Por eso los creyentes no podemos dejarnos llevar por las situaciones que están pasando en nuestra vida, sino que debemos poner nuestra confianza en Dios y en lo que Él nos ha revelado en su palabra. En su palabra. En lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y en su palabra encontramos que nos dice que a los que aman a Dios, no a todo el mundo, sino a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún el mal que las personas piensan hacernos nos ayudan a bien. Así el mal que los hermanos de José pensaron hacerlo a José, le ayudaría bien a él. Así también las cosas malas que los hombres piensen hacernos a nosotros ayudarán para nuestro bien en el Señor. Por eso debemos poner nuestra confianza en Él y confiar en Él, no desesperarnos, ni tratar de escapar de las situaciones por atajos que el diablo nos muestre, sino confiar en Dios y en su gracia.
porque recordemos que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, es por gracia. Es por gracia. No fue porque José fuese menos malo que sus hermanos, que Dios lo escogió para ese propósito, sino que ya Dios había decretado que todo esto fuese así antes que José naciese, antes que Jacob naciese, antes que el mundo fuese. En su decreto Dios ha determinado todas las cosas, las que son, las que han sido y las que serán. Todo está en sus manos. Dios tiene control de todo. Y haríamos bien nosotros en encomendarnos a Dios, que tiene control de todo, para que guíe nuestras vidas y nos enseñe a hacer su voluntad. Oremos para dar por terminado este estudio en esta mañana. Soberano Dios y Padre, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, sabemos que tu palabra es verdad, sabemos que tu palabra es la revelación profética más segura, que no debemos andar buscando otras revelaciones, que los sueños, aunque si bien en otro tiempo fueron una herramienta que tú utilizaste para hablar a tu pueblo, en este momento no lo son, Padre, no son el principal instrumento. Porque si bien pudieras tú comunicarte en tu providencia con alguien a través de un sueño, eso no es el estándar a seguir. El estándar a seguir es tu santa palabra. Los sueños pueden venir de ti, como pueden venir de una mala comida que hayamos tomado en la noche. No lo sabemos, Señor, pero lo que sí sabemos es que tu palabra es verdadera, que podemos confiar en ella y que eres tú quien tiene control de todas las cosas. Que aún si tenemos algo en esta vida, si hemos logrado algo en esta vida, no es por nosotros, ni siquiera por nuestros sueños, por nuestras metas, sino porque a ti te ha placido que así sea, porque a ti en tu gracia te ha placido que así sea. Si algo somos hoy, Señor, en este mundo, es gracias a ti. Y si algo somos hoy en ti, como parte de tu iglesia, aunque éramos igual de pecadores que los otros, es por ti, Señor. No por nosotros y algo que nosotros hayamos hecho, sino por ti, porque tú tuviste misericordia de nosotros y nos extendiste tu gracia. Tu gracia ha sido para con nosotros y por eso te alabamos, por eso te bendecimos, por eso te exaltamos, Padre. En ti confiamos sabiendo que tú nos escuchas, que tú tienes control de todas las cosas y que tú, Señor, a los que te amamos, harás que todas las cosas nos acontezcan para bien. Por eso, Señor, en tus manos estamos. A ti nos encomendamos para que se haga tu voluntad en nuestra vida. Gracias, Padre amado. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y amigos que nos están viendo en esta mañana, así damos por finalizado este estudio del libro de Génesis. Les invito a que nos acompañen con el servicio en esta mañana, que se va a estar realizando a las 10:30 de la mañana. Solo deben estar pendientes a la página de Facebook y actualizarla cuando sea el momento. El Señor les bendiga. Nos vemos en unos minutos.